buen día, nuestros nombres son Julia Patricia Salcedo Martínez y Lady Yurani Pineda Hernández. El motivo del presente video es sustentar nuestro trabajo de grado para optar por el título de contador público. El tema que se escogió fue la evasión y la ilusión en la declaración de renta. ¿Por qué se escogió este tema? Porque este tema es muy importante para nosotros como contadores públicos debido a la escasez de cultura tributaria que hay actualmente en Colombia. Colombia es uno de los países que mayor porcentaje tiene de evasión en la declaración de renta. Los factores que conllevan a esto son las deducciones ficticias, la no entrega de la información relevante, y las transformaciones ilícitas. Al haber un hueco fiscal en Colombia, Colombia ha decidido realizar varias reformas tributarias. Dentro de las reformas tributarias encontramos la reforma de la Ley 1819 del año 2016, que trajo consigo un cambio estructural muy grande en la presentación del impuesto a la renta. Pero sin embargo, estos cambios no han sido notorios o no han cambiado en cierta manera el tema de la evasión. ¿Por qué? Porque las personas se muestran desinteresadas con el tema debido a que el Estado no ha sabido invertir sus ingresos en cuestiones como la salud, la educación, la infraestructura y demás. Para enfocarnos más en el tema escogido por nosotras, vamos a hablar de algunas generalidades del impuesto de renta complementario. Dentro de esos estaba la definición del concepto de impuesto de renta complementario. El impuesto de renta grava todos los ingresos que obtenga un contribuyente en el año que sean susceptibles de producir incremento neto del patrimonio en el momento de su percepción, siempre que no hayan sido expresamente exceptuados y considerando los costos y gastos en que se incurre para producirlos. Para realizar una declaración de renta debemos tener en cuenta ciertos aspectos como cuáles. El primero de ellos son las ganancias ocasionales. ¿Qué son las ganancias ocasionales? Esas corresponden a aquellos ingresos que se generan en actividades esporádicas o extraordinarias. Se obtienen porque suceden determinados hechos que no hacen parte de la actividad cotidiana o regular del contribuyente. Otra generalidad del impuesto de renta es la renta bruta. ¿Qué es la renta bruta? Es la cantidad de ingresos que se obtienen con la sumatoria de todos los ingresos percibidos en el año menos los costos necesarios en una empresa o actividad. Y por último, debemos definir qué es la renta líquida, que esta es la cantidad obtenida una vez se restan a la renta bruta los gastos requeridos a la renta líquida gravable que se le aplica a la tarifa del impuesto establecido por ley. Presentar el impuesto de renta y complementarios en Colombia, los contribuyentes que tengan un patrimonio superior a 4.500 VT, es decir, que estén por encima de 149.202.000 pesos, que con sus ingresos brutos anuales superen los 1.400 VT, es decir, 46.418.400, y que hayan realizado consumos en tarjetas de créditos mayor a 1.400 VT, es decir, 46.418.400. Para los que no saben, el VT para el año 2019 está en 34.270. Ya definimos el concepto de declaración de renta y hablamos de algunas generalidades del mismo. Ahora vamos a hablar un poco de cultura tributaria, que finalmente fue el tema en el que nos basamos para realizar la presente investigación. Como he dicho anteriormente, la cultura tributaria es un tema que afecta directamente a los impuestos en Colombia. Para fortalecer esa cultura tributaria, lo que se debe hacer es enlazar lazos entre los ciudadanos y el Estado, crear un bien común entre las dos partes, para que no se vea afectado tanto el uno como el otro. Se pueden emplear programas de pedagogía a los ciudadanos sobre la concientización del pago de los impuestos. Vamos a hablar de los factores que influyen en la evasión y la ilusión de declaración de renta. Algunos de esos factores
son, por ejemplo, la corrupción. En Colombia se ve mucho este fenómeno. ¿Por qué? Porque los contribuyentes principalmente acuden a que trampas o aquellas formas encontradas de poder eludir los impuestos, de no pagar. Pues como anteriormente se mencionaba, ellos no ven que los impuestos que pagan sean utilizados de forma correcta. Por eso acuden a esas formas de no pagar los impuestos. En Colombia existen entidades que son encargadas de controlar el tema de impuestos. Sin embargo, algunos funcionarios de esas entidades hacen mal uso de los recursos públicos buscando un beneficio común, es decir, que se enriquecen a costillas, por decirlo así, de los recursos o de los impuestos que pagamos los contribuyentes. Otro de los factores que implica la evasión en una declaración de renta es el desconocimiento tributario. ¿Por qué el desconocimiento tributario? Porque Colombia es un país subdesarrollado que no cuenta con la capacidad y el desarrollo a nivel educativo para las personas. Vemos que hay personas actualmente en las aulas de clase, no se da un tema sobre cultura tributaria ni impuestos. La mayoría de las personas no conocen acerca de sus obligaciones como contribuyentes ante el Estado. Y este es un tema que es crucial y grave, en el cual se debería enfatizar cada día más. Adicionalmente a los factores anteriormente mencionados, existen otros factores tales como la moral tributaria. ¿Qué es la moral tributaria? Específicamente son los valores que adquiere el contribuyente desde su niñez, que tienen que ver con el recaudo del impuesto a la declaración de renta, lo que se le inculca básicamente. Otro de los factores que tenemos presente es el sistema desorganizado en materia tributaria que hay actualmente en Colombia. Con ello nos referimos a la DIAN, a la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales, que dentro de su sistema no maneja como que una base de datos detallada, porque en muchas ocasiones es errónea en cuanto a la evasión en los impuestos en Colombia. Como sabemos, la política fiscal es los ingresos que maneja el Estado y cómo son distribuidos. Esos ingresos están mal distribuidos y por ello se genera una inequidad y se termina afectando la evasión en los impuestos. En las siguientes gráficas podrán observar los resultados obtenidos de la investigación que se realizó. La primera gráfica que observamos son los sectores que han sido más afectados por la corrupción a nivel nacional y nivel territorial. Como se observa, ha sido más afectado a nivel nacional que territorial. Otra de las gráficas que podemos observar son en qué situaciones considera usted que Colombia tolera actos de corrupción. Entonces, pueden ver el detalle de cada respuesta. Otro de los gráficas que pueden observar es la modernización y fortalecimiento de la DIAN. En ellos, pues básicamente explicamos cómo ha crecido o cómo ha implementado la DIAN sus estrategias para poder controlar el fenómeno de la evasión y la elusión en los diferentes impuestos. Por último, en esta gráfica pueden observar las diferentes excusas que los contribuyentes expresan para no pagar sus impuestos. Como se observa en esta gráfica, la razón más relevante por las cuales los contribuyentes no pagan sus impuestos es la número 1, que dice que los impuestos son demasiado altos en Colombia. De acuerdo a la investigación anteriormente realizada e informada a ustedes, podemos concluir que es un tema bastante difícil de afrontar frente a la elusión y la evasión de impuestos. Esto ha llevado a Colombia a que sea uno de los países que ocupa el tercer lugar en el tema de corrupción
a nivel mundial. Entonces, de ahí el poco inversión, cultura, educación y salud. Este problema impide el crecimiento y desarrollo social y económico del país, a pesar de que existen entes reguladores y campañas informativas. Aún existe mucha desconfianza y falta de moral por parte de los ciudadanos ante este gran problema. En este problema proponemos que se realicen campañas de concientización a los ciudadanos y se realice también una educación financiera en las distintas entidades públicas y privadas. Espero les haya gustado y pues puedan obtener algún conocimiento de esta investigación.